Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo directo, vamos a empezar, vamos a dejar que la gente se vaya conectando y mientras vamos avanzando en, en el estudio de Bitcoin, lo tenéis delante, ¿vale? Se está grabando, sí. Vamos a ver porque ha sido una semana muy relevante. Como siempre podemos comenzar en semanal, ¿vale? Mostrando esa irregularidad en la subida a la hora de llegar a los anteriores all-time high, es decir, los altos de enero de 2025, ¿vale? Y nos dejaba esas tomas de liquidez, ¿vale? Nos dejaban esas tomas de liquidez, las cuales nos indican que se perdía la fuerza, ¿vale? A mí no me está indicando, por ejemplo, una rotura como esta, ¿vale? Fijaros que incluso después de una vela de indecisión podría haber venido una vela como esta de continuación, ¿vale? No es el caso, ¿vale? No es el caso. En cambio, lo que está dejando es una toma de liquidez, lo que nos vino a hacer el test aquí a la liquidez interna, ¿vale? Liquidez externa a interna, ¿vale? De external a interna, ¿vale? Fue de libro, ¿vale? Por aquí yo aproveché esta subida, que ahora lo vamos a ver, ya os lo voy a decir, que es lo que os comenté de los cambios en mi portfolio, que fueron operaciones de muy corto plazo, ahora os explicaré por qué, porque tiene toda la razón de ser y creo que lo vais a entender perfectamente, ¿vale? El precio no llegó o apenas llegó a la zona de descuento, el precio no corrigió tanto como esperaba, ¿vale? Por ejemplo, desde los máximos caer un 20, al menos más de un 10, ¿vale? Es lo normal, es decir, lo esperaba por aquí. Y darme un segundito, ya. Vamos a cerrar esto, ya estamos, ¿vale? La cosa, ¿vale? La historia es que el mercado no está distribuyendo, ¿vale? Eso es lo importante que tenéis que ver. Lo importante es que no está distribuyendo. Eso significa que las manos fuertes que han comprado por abajo, ¿vale? No están, digamos, vendiendo su Bitcoin, inundando el mercado para intentar que en FOMO la gente compre y cada vez se distribuya a un precio mayor. Eso no lo estamos viendo, ¿vale? Y lo vamos a ver luego en las métricas on-chain. Ya sabéis que este es un directo patrocinado por Novechart, del que somos partner y tutores, y creo que bueno, os gustará bastante la formación que yo imparto con ese tipo de métricas, que las tenemos por aquí, que luego las veremos, y que con el código Visual On-Chain tenéis un 30% de descuento bastante jugoso, ¿vale? Lo que os comentaba es que, por poner el ejemplo, ¿vale? Fijaros, si no conocéis el concepto de external, de internal a external, ¿vale? Fijaos en un gráfico mensual que bien lo hace, ¿vale? Haciendo la digestión a las grandes subidas que tuvimos a principios de 2024 y luego a finales de 2024, con esos 200 y pico días de por medio. Fair value gap, test más expansión, ¿vale? Ahora estamos en un mes en el que se expandió desde la liquidez interna después de bajar lo que nos tiene acostumbrado, cerca de un 30%, ¿vale? Exactamente un 30-32% en ambos casos, y un ataque a los máximos históricos, ¿vale? ¿Qué está pasando? Y es un poco el intríngulis, ¿no? Esa narrativa que todo el mundo está intentando aprender a leer, que es que se ha llegado a los máximos históricos, pero no hemos seguido subiendo hasta el cielo. Eso en parte es bueno, ¿vale? En parte es bueno. El juego de la bolsa no es más que venir a zonas proporcionales, zonas bajas, zonas de dolor, por así decirlo, de los que compran por aquí arriba, para liquidarlos. Es liquidez interna, chicos, ¿vale? Entonces, creo que esta zona podría ser bastante buena, ¿vale? Aproximadamente, como estáis viendo, en la zona de descuento del impulso grande semanal, y dentro de, digamos, lo lógico, ¿vale? Dentro de lo lógico, ¿vale? Bajar hasta los 90, perder los 100, sería algo psicológicamente destructivo, por así decirlo, para los retail, para los minoristas que se pensaban que nos íbamos para la luna, pero sí que es verdad que son puntos bastante chulos, son puntos bastante interesantes, pero vamos, que puede hacer así, similar a lo que hizo aquí, ¿vale? Perfectamente, ¿vale? Lo único es que aquí sí que, mira, fijaros, esto es lo que os decía, este es el máximo histórico del ciclo anterior, y fijaros, fue lo mismo. Al final, esta toma de liquidez que os estoy señalando por aquí arriba es esta, ¿vale? Hubo cierta distribución, ¿vale? Pero no se tiró el precio abajo como esto, como un bear market, ¿vale? Se distribuyó un poquito y aquí se volvió a recoger liquidez. Fijaros, estas mechas son muy llamativas, lo hemos comentado en varios directos, ¿vale? Similar a estas, y es lo que quizá esta vela semanal, como cierre así o similar, podría hacernos entender. Esto parece muy sencillo, pero fijaros que hasta recuperar niveles, tal cual lo he dibujado, más de 120 días. Entonces tiene su aquel. Que si lo analizamos de forma razonable, coherente, estaríamos viendo un fallo nuevo higher high de
En semanal, muy negativo porque se ha tomado la liquidez interna, como os he dicho, pero no se ha llegado a distribuir en el corto plazo en la liquidez externa, no se ha llegado aquí y eso es bastante negativo porque la teoría nos dice que el precio podría venirse por aquí debajo para recoger o volver a recoger liquidez, que en este caso sería demanda, ¿vale? Alegando que esta liquidez recogida de aquí no es suficiente para impulsar los precios, ¿vale? Y podría venirse por aquí, ¿vale? Podría venirse por aquí de forma volátil, tampoco es tan descabellado, menos 15%, menos 10, menos 15%, no es nada para Bitcoin. Volver a acumular por aquí y volver a atacar la zona importante de los nuevos all-time high, ¿vale? Entonces, eso es un poquito la narrativa semanal. La narrativa diaria es algo más bullish, es algo más alcista. Todavía estamos haciendo, digamos, la digestión al impulso que tuvimos el pasado 9 de junio, ¿vale? Si no me equivoco, el lunes, ¿vale? Este gran impulso, ¿vale? Que es el que os comento que debería, desde principio hasta fin, aún no ha terminado, atacar los all-time highs, si no estaría mostrando una narrativa bastante débil que nos iría a buscar precios más bajos que este, ¿vale? Ahora mismo se le está haciendo el test al Fair Value Gap de diario, ¿vale? A la subida del 9 de junio, como os digo. Si ahora mismo se revuelve y te deja un setup alcista, sería lo más normal del mundo, ¿vale? Está recogiendo liquidez interna en el Fair Value Gap, en esas ineficiencias que el precio busca rebalancear para irse al all-time high, ¿vale? Entonces eso sería bastante probable, pero por la pinta de la vela no tiene mucha pinta, ¿vale? No, vamos a señalar, por ejemplo, el Buy Sell Liquidity en días, ¿vale? Tenemos dos objetivos alcistas que son estos dos, ¿vale? Lo mismo que sucedió en el semanal con lo que os he explicado puede suceder en el diario. Si aquí se da la vuelta, confirmamos un reversal, por ejemplo, en H4, en H1 y vemos cómo lucha hasta aquí, pero sin llegar, podríamos estar certificando un nuevo fallo de nuevo higher high en diario, ¿vale? Y sería negativo por lo que os he comentado, nos iríamos a buscar demanda renovada por estos puntos, ¿vale? Entonces, muy importante, muy importante que el precio aquí le haga el test y expanda, o por el contrario, que lo anule, ¿vale? Que lo anule, pudiendo dejar un BPR, por ejemplo, y que busque esta zona de aquí, ¿vale? Pero como pierde esta zona y empieza a cotizar por aquí abajo, estaría certificando el fallo de nuevo higher high de high time frame y nos iríamos casi sin ningún tipo de duda por debajo de los 100.300 casi seguro, ¿vale? Todo esto a coalición de los índices americanos, ¿vale? Este es el SP500, ¿vale? Que, pues como veis, también está fallando en llegar al nuevo all-time high, ¿vale? Este es el all-time high, ¿vale? Este máximo de aquí. Y está, pues lo que os comentaba, fallando, pero fijaros con una divergencia alcista con Bitcoin. Es normal que Bitcoin muestre un poquito más de debilidad ante los índices USA, sobre todo los Tech, ¿no? El Nasdaq de turno o el S&P 500, ¿vale? Con las 500 empresas más importantes del mundo. Y eso también me hace pensar en cotas más bajas. ¿Por qué? Porque como por ejemplo se venga el S&P buscando esta directriz, ¿vale? Toda esa liquidez, que luego es lo normal, lleva subiendo un 5 o 6%. Lo normal sería que hiciera esto, ¿vale? Que hiciera esto y que volviera a expandir dentro de una narrativa alcista. En ese escenario, ¿vale? Esto sería totalmente similar, por ejemplo, esa bajada de aproximadamente el 2-3%, totalmente similar a esto. Y si falla a esto que he explicado en Bitcoin, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, este ciclo ya hemos explicado varias veces en el canal, que tiene mucha correlación positiva con los índices americanos. ¿Por qué? Porque el 65%, y lo veremos ahora en la dominancia, de todos los euros y divisa fiat, ¿no? Y dólares invertidos en el mundo cripto están en Bitcoin. Entonces, mucho institucional, mucho big player, mucha conservación, ¿no? O sea, no se está invirtiendo en alts, no hay las pocas alts que han repuntado, es Solana y sus memes que ya quebraron. Entonces se ha perdido un poquito el espíritu que teníamos en el anterior ciclo, que ya lo hemos hablado varias veces, en ese Polkadot, Cardano, el Maná, todos estos que se prometía mucho y no llegaron a nada, ¿vale? Era, el impulsor, toda la gasolina del anterior ciclo de cripto 2020-2021, ¿vale? Todo esto es lo que nos falta un poquito, ¿vale? Se está notando un Bitcoin muy parado, se está notando un Bitcoin en rango, se está notando un Bitcoin cansado, ¿vale?
Vamos a ver en H4, ¿vale? En H4 muy rápido, ¿vale? Porque no me quiero centrar en menores temporalidades, pero sí que os quiero contar mis operaciones y es lo que un poquito el reclamo de esta mentoría, de este directo, a la hora de explicaros el por qué por primera vez desde que vendí todo por aquí y se me ocurrió hacer este tipo de directos, ¿vale? Por primera vez por aquí en 15 días, que no es mucho, ¿vale? Lo vendí todo, lo pasé a futuros por aquí y hice mi entrada, la hice por aquí, ¿vale? Un par de entradas, una por aquí, más o menos hasta 109, ¿vale? Así, aproximadamente 3,5 Rs, ¿vale? Una por aquí y otra mucho más cortita por aquí, ¿vale? Que fue a la vela defensiva y fue un poquito más arriba por aquí, aproximadamente una R, ¿vale? En Head and Frame yo no me fijo tanto en las Rs, ¿vale? Simplemente en la estructura, ¿vale? Porque sí dejo correr el precio hasta nuevas zonas de liquidez. ¿Qué pasa? Que empezó a hacer el fallo a todos estos niveles y decidí cerrar, ¿vale? Aún así, el 50%, no, el 49% de ganancia, otro 10% de ganancia, por así decirlo, el mes medio hecho con esos trades. Y os quería traer ahora pues esa actualización como me gustaría que fuera en el comité de tesorería, ese comité de inversiones, de decidir en qué momento tocamos el portfolio a corto, a medio y a largo plazo. Vamos a meter el medio y el largo plazo en el mismo saco, por así decirlo, ¿vale? Aunque vamos por ahora a meter el medio y el largo plazo en el mismo saco, ¿vale? Y el corto plazo es, por ejemplo, el trade que hice, que no me bajé de H4, ¿vale? En H4 yo señalé mi breaker, en H4 yo sé que hice un test al fair value gap semanal, yo sé que aquí se recogió liquidez y sé que este conjunto de velas que estoy señalando es una mecha enorme. Quizá en gráfico diario no sé si se ve, creo que se solapaba, pero en gráfico de 2 días debería verse, se solapa, no se puede ver, ¿vale? Y en gráfico de 4 días pues, o en 3 días se debe solapar. ¿Veis que se solapa? ¿Vale? Estas dos velas de aquí veis que se solapan, pero en realidad es una envolvente tremenda. O sea, es una mecha de gráfico flipante. O sea, podemos esto, por si no lo sabéis también, personalizarlo. Por ejemplo, días. Vamos a ver si en el de 4 días. A ver, 4 días. ¿Veis que se solapa? Pero es una envolvente preciosa. Y eso se ve aquí. Esto se ve aquí, ¿vale? Yo aquí me señalé el CIS H4, el breaker, y todo lo que cotizara por encima del breaker ya era alcista, ¿vale? Yo entré aproximadamente por aquí, ¿vale? Más o menos en 104 no llego a 500, ¿vale? Confiando en ese impulso, ¿vale? Me recordó mucho a lo que vimos aquí, a lo que vemos por aquí, ¿vale? Y lo hemos visto bastante en el canal. Fallo de nuevo el overlow, impulso en semanal, una mecha tremenda que lo hemos visto antes, y ya todo lo que sea cotizar, digamos cotizar, no, consolidar por encima del breaker, y sobre todo esta vela de aquí es preciosa. O sea, en esta vela ya tenemos que estar todos dentro, ¿vale? Y te permite, lo positivo es que te permite un trade defendiendo el mínimo, o sea, defendiendo el mínimo que genera el nuevo máximo. Te permite un trade así, y este trade hasta los máximos históricos era tremendo y era bestial, ¿vale? Ese trade era bestial, que también lo cogimos en la academia, pero yo, por ejemplo, lo corté un poquito antes, corté por aquí, no sé si corté por aquí en los 100.000, ¿vale? Corté por aquí, o sea, no me arrepiento porque al final el último euro que se lo dio otro, estuvimos tradeando toda esta zona, ¿vale? Pero fue precioso, ¿vale? Y sobre todo a mí me interesa el inicio, el patrón, ¿vale? Todo este patrón que en diario y semanal se ve muy bien, aquí en chiquitito, como si fuese la hija, se ve en H4, H1, ¿vale? ¿Por qué os comento esto? Porque no es el mismo patrón. Esto lo hace después de bajar un 30%, ¿vale? Un 32% creo que era, ¿vale? Una locura. Y ya te está confirmando en un fair value gap semanal y mensual también creo que estaba por ahí el reversal, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Ese rate en diario es tremendo, ¿vale? En H4, ¿qué ha pasado? Y es lo que os quería decir y por qué mi entrada fue a corto plazo. Mi entrada fue a corto plazo y no dudé en cerrar cuando tenía un 50% de la posición ganada. ¿Por qué? Porque no se llegó a zona de sangre retail, por así decirlo. No se llegó a sangre minorista. No se llegó a una zona de, por así decirlo, de infravaloración. El patrón fue bonito y hay que aprovecharlos, pero en el corto plazo. De ahí que mi portfolio de futuros en esta semana se haya movido en ese corto plazo, ¿vale? ¿Por qué también? ¿Vale? Vamos a explicarlo desde dos puntos de vista diferentes. Si nos ceñimos al no súper largo plazo, pero fijaros aquí lo sencillo que es. Dame un segundo.
lo sencillo que es filtrar así el inicio y el final. Es que no ha llegado a la zona de descuento. Tampoco le exijo que llegue a la zona de descuento, pero fijaros que, como ya hemos dicho, el fair value gas semanal por debajo de la zona de descuento, incluso en el 0,50607, está por aquí, aproximadamente a la misma distancia que anteriores correcciones, ¿vale? Lo vería muy lógico y sería una zona totalmente idónea para acumular a medio plazo. A medio plazo más que nada porque de nuevo hasta el all-time high pasan días. Si por ejemplo el equivalente hubiese sido invertir por aquí arriba, en el anterior tendencia alcista, como he dicho, al final a medio plazo son 34 días. Para mí 34 días, un mes, no es corto plazo, ¿vale? ¿Se podría decir medio plazo? Perfectamente, ¿vale? Entonces, esa es un poquito la tesitura. ¿Por qué también yo entré aquí a corto plazo y cerré a la mínima en el sentido de un poquito más apalancado, un poquito más de capital para intentar hacer el mes en 2-3 días o en unas horas, ¿vale? Como fue el caso, porque no vimos, de nuevo lo repito, no vimos esa sangre en los mercados que me vais a entender perfectamente. Vamos a estudiar dos indicadores on-chain, ¿vale? Me paso un poquito aquí y luego vamos a repasar algunas alt y vamos a repasar la dominancia, etcétera, no os preocupéis. Os quería enseñar, y este es uno de los motivos principales por los que no habría medio plazo, porque no me hubiese costado nada dejarlo correr, ¿vale? Si pensara que se fuera a ir a 110, 112, 120, 115, de todas formas no está lejos. Fijaros que desde aquí los 120 que están a 15%. Eso Bitcoin se lo puedo hacer en un día, que parece que se nos ha olvidado. El 130 está a 25%, se lo puedo hacer en 3 días Bitcoin eso. Pero sinceramente consideraba que no íbamos a llegar ahí, y de hecho no estamos llegando ahí porque no nacemos de una zona de infravaloración, por así decirlo, de daño en las calles, de dolor, de incertidumbre retail, ¿vale? El MVRV corto plazo, el Market Value to Realized Value de inversores a corto plazo de menos de 155 días, es simplemente las posiciones holdeadas por inversores a corto plazo no materializadas, es decir, están sosteniendo beneficios por encima de la línea roja de la unidad o pérdidas por debajo. Entonces, los buenos trades están cuando te metes largo en un ciclo alcista por debajo de la línea 1. Repito, los buenos trades en un ciclo alcista como el que estamos en Bitcoin están cuando en un punto determinado el mercado está infravalorado. Entonces hay que conseguir esos puntos. Repito, puntos infravalorados en ciclo alcista, no tiene más. Esas son las buenas entradas de medio plazo. Hoy en día, fijaros que nos quedamos cerca de la unidad, pero aún están en positivo. Los inversores a corto plazo global, por así decirlo, general, no están con miedo en el cuerpo, no están con pánico. Con pánico estarían por aquí abajo, ¿vale? Fijaros, después de meses y meses y meses, 255 días de rango, y aquí otros 200 días de rango, ¿vale? No digo que vaya a pasar esto, pero perfectamente puedo bajar al fair value gap que he señalado, ¿vale? El fair value gap que he señalado, que apenas es un 10%, un 10, 15%, 12% desde los puntos actuales, y ver una nueva bajada que ponga en la zona roja a los inversores a corto plazo para sus posiciones holdeadas, por así decirlo. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones muy similar, y lo vais a entender perfectamente, el SOPR corto plazo, que es muy similar. El SOPR corto plazo son las pérdidas y ganancias materializadas, ¿vale? Es decir, no holdeadas, sino materializadas, vendidas, ¿vale? Aquí, simplemente para que se vea mejor, voy a poner una media de 7 días, ¿vale? Para que se vea mejor. ¿Dónde creéis que en un ciclo alcista están las mejores oportunidades? En zonas donde, digamos, los indicadores que están midiendo la venta en pérdida, con pánico, con miedo de los inversores a corto plazo, esté por debajo de la unidad, estén mostrando esa cantidad de pérdidas, ¿vale? Esas pérdidas van a ser absorbidas por el capital institucional. Entonces ahí van a ser cuando salgan este tipo de patrones, ¿vale? Este tipo de patrones, ¿vale? Cuando, vamos a explicarlo así, cuando el CIS se rompe, cuando la estructura se rompe, cuando se viene a mitigar liquidez interna, cuando te deja rates en diario, ¿vale? Esto, ¿vale? Es esto de aquí, ¿vale? Eso es esto de aquí. Y el MVRV también se ve bastante bien. Eso es esto, ¿vale? Y es de lo que tenemos que estar atentos. Y es ahí cuando van a ser idóneas nuestras entradas a medio plazo. Por eso mi entrada de esta semana no fue a medio plazo intentando que el precio se fuera para arriba. Por eso me pasé a los futuros para el stop loss, el take profit, etcétera, ¿vale? Fijaros que, vamos a ponerlo lineal.
el precio por aquí, fue por aquí, rozó, es verdad que la media rozó la unidad, pero ni siquiera el precio bajando, un 10,4% puso en jaque digamos las posiciones vendidas de esos inversores a corto plazo, ¿vale? Entonces no hay motivo para entrar a medio plazo. A medio plazo no hay motivos todavía, ¿vale? Al menos desde mi punto de vista, ¿vale? Por ejemplo, otro indicador similar que a mí me gusta repasar porque es muy muy sencillo, ¿vale? Ganancia pérdida neta no realizada, ¿vale? De corto plazo. En este simplemente similar al MVRV te está mostrando valga la redundancia, como su nombre indica, esas ganancias o pérdidas que se netean. Es decir, no te da una posición global, sino que se netean. Si hay mucha poca, se netea y te lo indica por arriba, por encima del cero, ¿vale? Fijaros que, como es normal, obviamente, en los ciclos bajistas está casi todo el rato por debajo porque los inversores a corto plazo son los primeros en perder, eso está más que claro. Después de 200 días en rango, como tuvimos a principios de 2024 hasta finales de 2024, los que tuvieron pérdidas más sobresalientes fueron los inversores a corto plazo, ¿vale? Y al igual sucedió cuando nadie se esperaba que volviéramos a estar otros 200 días en rango después de subir un 60-70%, que aquí arriba hubo acumulación retail y luego fijaros lo que pasó. ¿Vale? Otro menos 30%. Ese menos 30% se tradujo en pérdidas incluso más grandes que el anterior rango, porque nadie se lo esperaba, fijaros. ¿Vale? Ahora bien, vamos a analizar el 10% que tenemos ahora en mente. Aunque no se haya superado con fuerza el máximo histórico, ¿vale? El all-time high, que es este punto que estáis viendo aquí a la derecha, fijaros que ha bajado un 10%, pero no hemos visto dolor, no hemos visto sangre, no hemos visto a los minoristas, a los inversores a corto plazo que quizá hayan entrado por FOMO después de esta subida, que la subida no fue moco de pavo, un 50% de subida. Tampoco hemos visto por aquí una gran acumulación retail. No la hemos visto, entonces eso es lo más curioso. Yo creo que también el inversor pequeño Bitcoin se está curando de espanto. El inversor pequeñito de Bitcoin que entró en FOMO por aquí después de esta gran subida, de esta rotura de estructura, se está viendo con el portfolio equilibrado, como estáis viendo por aquí, cercano a cero, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Como estáis viendo en todos estos indicadores. ¿Por qué? Porque si entraste por aquí, al final, fíjate, más o menos tienes el 100, el 90 y pico de precio medio, ¿vale? Eso lo podemos ver y lo vamos a ver. Entonces esa puede ser la razón por la que tampoco haya cundido mucho el FOMO, sino más bien la precaución, ¿vale? Si por ejemplo aquí señalamos precio realizado de corto plazo, ¿vale? Vamos a filtrar por corto plazo, el general, el de largo plazo, fijaros, o sea, no han dado muy equivocado, 97 y pico por ciento, 97.000, perdonad. ¿Qué está indicando esto? Es muy sencillo. Al final te está indicando que el precio medio de compra, de adquisición, el precio medio de los Bitcoin holdeados en manos de inversores a corto plazo es 97.000. Es muy, muy, digamos, cercano al precio. Estamos a escasos 97.000, estamos a escasos 9%. Entonces, históricamente, cuando el precio de cotización está por debajo de ese precio realizado, mostrando debilidad en los inversores a corto plazo, daño en los inversores a corto plazo, es cuando mayores oportunidades ha habido. Y por ahora no estamos viendo esas oportunidades a medio y largo plazo, por lo que hay que tener paciencia. O si no, entrar a corto plazo, como os comenté que entré yo debido a ese patrón que vimos, ¿vale? Más cosillas interesantes. ¿Por qué pensáis que el precio medio de adquisición para los inversores a corto plazo, es decir, los que han adquirido Bitcoin en los últimos 155 días, es 97? ¿Vale? 155 días, ¿vale? Que esa es por así decirlo, la regla on-chain. Estos son 219 días. 219 días, fijaros por aquí. Hubo muchos que invirtieron aquí. Hubo muchos que invirtieron por aquí. Para tener ese precio medio, muchos han tenido que invertir por aquí. Fijaros, lo estáis viendo. Desde aquí, las métricas on-chain generales en todas las webs que veáis, incluso no de chat, son 155 días. Entonces son todo esto. Todo el mundo que haya acumulado dentro de este recuadro, todos los que han acumulado en este recuadro, su precio medio es 97.000. ¿Dónde creéis que más lo han hecho? Pues cerca de 97.000, pues por aquí. Entonces, ¿por qué pensáis que es tan importante esto para ellos?
que está justo en los 100.000, más o menos a las puertas de sus 97.000. Eso es lo importante, ver que los precios bajan y recogen demanda renovada, producto de los stop loss de todos estos que acumulan en los 97.000, en lugar de hacerlo en los 70, en los 80, en los 90, ¿vale? Acumulan en los 97.000. También, me imagino, por ejemplo, pues aquí viendo la subida, pues empezaron a acumular por aquí, ¿vale? Más o menos también, ¿vale? Pues por eso hay que señalar este tipo de zonas un poquito más agresivas, pero tener paciencia. Yo aquí me señalo por si os sirve zona de demanda, ¿vale? Es un antiguo rango de reacumulación y el fair value gap, ¿vale? Y también, por supuesto, esta zona de liquidez que para mí pues será el mínimo mensual, el mínimo de junio, el mínimo de la semana pasada. No voy a poner previous week low para que se entienda, ¿vale? Pero eso es un nivel de liquidez tremendo. En parte también por lo que os estoy comentando por aquí, ¿vale? Entonces, esas son mis perspectivas. No digo que vayamos a bajar de una, pero sí que tiene toda la pinta de que vamos a bajar sí o sí, porque al final el mercado funciona así. Si hemos recogido demanda, que a todas luces hemos recogido demanda, que esto es una toma de liquidez tremenda, pero no ha servido siquiera para acercarnos al all-time high, y sobre todo esto es debilidad pura. Nos hemos quedado a un escaso, vamos a verlo exacto, nos hemos quedado a un 1,24%. Vamos a sacarle la lógica. Si nos hemos quedado a un 1,24% de llegar hasta all-time high, ¿vale? ¿Cuánto ánimo, cuántas órdenes hay aquí de oferta, o cuántas órdenes, digamos, por así decirlo, preparadas para entrar al mercado creéis que hay impulsando el precio para arriba? Ninguna. Aún no hay zona de distribución. Esto se ve súper fácil. Vamos, en las zonas de distribución de los big players, al final no dejan de ser las ventas de los take profit, ¿vale? Todo el mundo que haya entrado por aquí, por aquí, todo el mundo que haya entrado tiene sus, por así decirlo, sus take profit en anteriores puntos de liquidez. Miran a la izquierda, ven un punto de referencia y ahí marcan sus take profit. Pasó lo mismo aquí, ha pasado lo mismo aquí, y no hay ninguna fuerza que diga, no hay ninguna gana, por así decirlo, de que el precio tenga fuerza en llegar a esta zona y en que distribuya los que por aquí han comprado. O sea, necesita el precio bajar, necesita el precio retomar la compra en precios más, por así decirlo, baratos, en precios más asequibles, ¿vale? Por aquí, ya os digo. Entonces hay que estar atentos de nuevas zonas y de nuevos impulsos que nos dejen cositas parecidas a estas, pero yo creo que estamos en un primer impulso. De hecho, yo creo que es bastante similar en porcentaje, más o menos como un 26%, fue más acusado. Es que perfectamente podemos estar por aquí, o sea, el equivalente, perfectamente podemos estar por aquí y por aquí, podemos estar por aquí ahora mismo, y nos queda esto, a lo mejor nos queda esto, a lo mejor nos queda esto. Por eso, para las entradas de medio y largo plazo es tan importante tener paciencia, ¿vale? Porque esto se puede venir muy abajo, por poder se puede venir muy abajo, ¿vale? No sé si lo creo, sobre todo cuando estamos consolidando por encima de los 100.000. Si perdemos los 100.000 y empezamos a cerrar de forma diaria y semanal por aquí, sí que empezaría a vigilar mucho divergencias, el tema que hemos visto de los indicadores de sentimiento retail, sobre todo indicadores de suministro en pérdida con suministro inactivo en pérdida, por ejemplo, suministro inactivo en pérdida entre 50 y un 20 para las cortes. O sea, ahora mismo es que no hay dolor en las calles, es que es ineficiente entrar a medio y largo plazo, y esto os lo estoy razonando para que entendáis por qué es totalmente ineficiente entrar por FOMO. Porque en FOMO no coges las mejores oportunidades. Las mejores oportunidades las coges cuando la mayoría del mercado, ¿vale? Me da igual inactivo o materializando pérdidas, está con esas pérdidas, está con un 50, con un 20, ¿vale? Obviamente aquí habrá por todos lados, ¿vale? Fijaros, vamos a hacerlo un poquito más bestia, entre un 80 y un 50, claro, pero porque el precio no ha bajado, bajó un 30, por eso me he ido directamente aquí, ¿vale? Pero fijaos lo sencillo que es comprar si estáis haciendo DCA cuando veis piquitos aquí. ¿Veis un pico? Compro un 20% de mi portfolio. ¿Ve otro pico? Otro 15, 20, 30% de mi portfolio. Otro, perfecto. Y aquí hubiese sido lo mismo. Y aquí es lo que os he comentado, que fijaros cómo subió desproporcionalmente los indicadores de suministro inactivo, porque muchos se posicionan aquí. Si muchos se posicionan aquí y el precio vuelve a bajar, aunque lo haga muy poquito, fijaros,
fijaros la métrica, cómo se impulsa, ¿vale? Entonces, lo sencillo que es esperar a que se activen las métricas para esas entradas a medio y largo plazo, para ese rebalanceo de portfolio, que mi trabajo con estos directos, con estas mentorías, es enseñaros a que digamos, os fijéis en los indicadores clave. Os tenéis que fijar en las métricas clave, ¿vale? Para hacer esas entradas a medio y largo plazo. Luego ya tenemos el trading, un poquito más el trading SMC y CT. Dejamos un lado el on-chain para hacer este tipo de entradas que, ya os digo, te solucionan el mes, pero más a corto plazo. Un día, 2 días, 3 días, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo está la dominancia y todas estas, pero sí, luego me paso a altcoin, ¿vale? Y os enseño un par de cositas de altcoin interesantes, ¿vale? Vale, chicos, la dominancia, ¿qué estamos repitiendo? ¿Vale? Que es que todo, o sea, lo que yo espero de la dominancia, que baje a la par que suben los precios, ¿vale? Bajar la dominancia a la par que suben los precios impulsaría a las altcoins y eso ayudaría a que los institucionales distribuyesen Bitcoin, ¿vale? En detrimento de toda la absorción que tuviese el mercado de altcoins, memecoin, etcétera. ¿Qué pasa? Que no hay ninguna relevante, no hay ninguna ahora mismo que digas, hoy Solana va a despuntar, Ethereum va a despuntar. No hay ninguna potente, no hay un book insignia altcoin, o ese es el sentimiento. ¿Por qué lo sé? Porque fijaros que hemos llegado a un 65% de todos los dólares invertidos en mercado que estén en Bitcoin. Entonces no tiene sentido. Para mí lo que tendría sentido es, después de toda esta gran subida y acumulación, esto es una acumulación pura, esto es una acumulación de Bitcoin pura y dura. O sea, es una acumulación tremenda, son muchos miles de millones invertidos en Bitcoin. Lo que querría ver es la combinación de esos miles de millones siendo vendidos a la par que los precios aumentan, ¿vale? Lo peor que podría pasar, y no tendría mucho sentido, que la dominancia bajara, dejando espacio a las demás altcoins. Raro. A la par que los precios bajan, súper raro. No tendría sentido que la dominancia bajara, digamos, dejando espacio a las inversiones que entren en altcoins mientras que los precios bajan, porque si los precios bajan habrá un sentimiento negativo, y en épocas de sentimiento negativo donde más pasta va es a las monedas como Bitcoin más consolidadas, más seguras, más conservadoras, ¿vale? Entonces no veo motivos para que la dominancia baje a la par que los precios bajen. Obviamente eso sucede en muy pocas ocasiones, pero solo cuando tenemos un bull run y los precios suben por detrás, ¿vale? No tiene mucho sentido, y de hecho yo creo que nunca ha sucedido que la dominancia baje a la par que los precios bajen de forma brusca, por el simple motivo que os he dicho, y esto necesito que lo entendáis. Cuando los precios bajan, sobre todo en un bear market, en una corrección de menos 30% y tal, todos los inversores quieren entrar a lo seguro. No hay nadie entrando a las altcoins, ¿vale? De hecho, estos son las subidas. Gente que se metía en altcoins debido a las subidas de los precios. Pero en tal que el precio vuelve a ranguear, sube la dominancia y se invierte solo en Bitcoin ahora mismo. Entonces, me he puesto alarmas, ¿vale? Como estáis viendo, por aquí alarma. Cosas que vería negativa: bajada de los precios y subida de la dominancia, ¿vale? El próximo nivel, que los 67, los 68, los 70, no sería negativo, pero casi. La parte buena de que los precios bajen, rangueen, consoliden, estén en rango y esto suba, y la dominancia suba, es que no nos están indicando un bear market. No están indicando un bear market, sino una consolidación y una adopción masiva de Bitcoin a nivel institucional, ¿vale? Eso por un lado. Vamos a ver a nuestro amigo el gráfico Ethereum Bitcoin. ¿Cuántos Bitcoin cuesta un Ethereum? Un Ethereum, ¿cuántos Bitcoin cuesta? Ya habéis visto que el histórico desde hace aproximadamente 3, 4, 5 años es bajista, es decir, se ha depreciado muchísimo la moneda, incluso en un ciclo alcista, ¿vale? Como el que tenemos desde 2023, se ha depreciado enormemente. Es decir, Bitcoin lo ha hecho Ethereum lo ha hecho mucho peor que Bitcoin. Es muy difícil pensar que en un ciclo alcista el book insignia, entre comillas, porque ya dudo que lo sea, altcoin lo haga peor que como he dicho, el mastodonte más consolidado y más seguro y más conservador que Bitcoin. Pero fijaros que así es. Me he señalado aquí simples zonas por así decirlo, fueron redistribuciones, ¿vale? Como una especie de order block, a la espera de a ver qué sucede en esas zonas en las que, lo voy a poner más grande, se acumularon órdenes de venta, o por así decirlo, podemos explicarlo como zonas que precedieron a una gran bajada, negativo para Ethereum, a ver qué sucede en esas zonas.
a ver qué sucede en esas zonitas de aquí, ¿vale? Lo tengo marcado. Por ahora nada me indica que hemos empezado un altcoin season, un bull run. Absolutamente nada, ¿vale? Un ejemplo. No me lo va a coger. No me lo va a coger aquí, perdona, me he equivocado de, por ejemplo, Binance, por ejemplo, ¿vale? Fijaros, y esto vamos a ver si me lo puedo guardar, ¿vale? Aunque ahora creo que se guarda desde aquí. Ya me lo guardaré, ¿vale? Fijaros, a todas luces, por así decirlo, si Ethereum lo ha hecho peor que Bitcoin, ¿por qué Solana lo ha hecho mejor que Ethereum? O sea, le ha podido vencer, le ha podido quitar el protagonismo. O sea, este ciclo es de Solana. Este ciclo no ha sido de Ethereum. Este ciclo ha sido de Solana. ¿Vale? Fijaros. Le ha comido el terreno y le ha comido 1000% a Ethereum. ¿Vale? Se ha revalorizado un Solana. ¿Cuántos Ethereum vale? Es lo que quiere decir esta fracción. Y fijaros, entonces también estoy muy atento de la relación a la par de si Solana, por así decirlo, cae y le gana terreno el book insignia, Ethereum, que debería hacerlo tarde o temprano mejor que todas estas, o que al menos Bitcoin, ¿vale? ¿Qué sucederá cuando este gráfico pierda los soportes estos? O sea, ¿qué sucederá? Si sucede esto, estaremos diciendo que Ethereum lo está haciendo mejor que aparentemente su Ethereum Killer, que lo ha hecho mejor en un ciclo alcista. Entonces, si lo pierde, ¿qué estará haciendo Ethereum? Automáticamente, si me salta esta alarma, que voy a poner ahora, si me salta esta alarma, automáticamente me iría aquí, a Ethereum Bitcoin, y vería si se está revalorizando Ethereum. Pero si lo está haciendo mejor, incluso en esa situación, si lo está haciendo mejor Bitcoin, es una señal de que aún no estamos en una altcoin season, aún no estamos en un bull run, ¿vale? Me voy a meter darme un segundo para comprobarlo con vosotros aquí en todos los directos, ¿vale? Y esto es lo que os traigo, no quiero que sea muy pesado, llevamos 36 minutos, entonces lo subiré al canal, ¿vale? Meteros, es totalmente gratuito por ahora, ¿vale? No estoy recibiendo muy buen feedback, desde luego pues súper positivo, pero la verdad es que no mucho apoyo. Esto deberían ser directos, pero al final terminan siendo como grabaciones que les voy haciendo, porque poquita gente responde, no sé si es por la hora o demás, pero bueno, iremos rebalanceando los horarios, os iré contando más cositas interesantes, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado. Recordad que tenéis toda la formación disponible en nuestro canal. Estamos haciendo seminarios, estamos haciendo cursos, luego yo imparto formación 1 a 1, ¿vale? Con esa iniciativa de tutor de trading, de coach de trading, ¿vale? Que es bastante interesante si necesitáis ese apoyo. Yo sería vuestro tutor. Tenemos un canal privado, mentorías semanales, bastante chulo. Y luego también estamos lanzando ahora seminarios, cursos, ¿vale? Que van a durar 6 sesiones, ¿vale? Estoy pensando si es intensivo de 6 días o en 6 semanas, ¿vale? Que es mes y medio aproximadamente. ¿Qué más tenemos? La formación de Nodechart, chicos, ¿vale? Visual on Chain tenéis un descuento del 30%. Es bastante flipante la aplicación. Tenéis bastante por descubrir, sobre todo los que venís haciendo trading. Han llegado a replicar TradingView, ¿vale? Y tenemos aquí una pasada de gráficos impresionante, ¿vale? Que el siguiente día me puedo centrar en estos, que yo los utilizo para estrategias a mucho más corto plazo, por ejemplo en gráfico de 1 hora, ¿vale? Que es algo más complicado, ¿vale? Pero yo creo que otro día podríamos hacer un evento totalmente personalizado para yo enseñaros ese tipo de gráficos, ¿vale? Y poder operar en 1 hora, que aquí dio señales bastante interesantes relacionadas con Bitcoin. Sin más, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos el jueves que viene.